¿Qué tal? ¿Cómo le va? Les saludamos como cada lunes en la Agenda del Emprendedor, este espacio de reflexión documentada con la opinión de los expertos y especialistas que analizan para usted la Agenda de Atención Especial de México. Esta tarde nos da muchísimo gusto recibir al maestro Jesús José Bautista Pérez, maestro en Ciencias de la Educación, egresado de la Universidad Latinoamericana, licenciado en Economía, graduado en la Facultad de Economía de la UNAM. También cursó un diplomado en Análisis Político en la Universidad Iberoamericana y otro más en Teoría y Prácticas Parlamentarias en la Cámara de Diputados. El maestro Bautista Pérez ha sido académico en diversas instituciones de enseñanza superior, impartiendo un importante abanico de materias. Ha sido también expositor en diversas conferencias sobre evolución, situación actual y perspectiva del sistema educativo mexicano, sistema político y movimientos sociales en México, campo laboral y estrategia sindical, reforma laboral, transparencia y rendición de cuentas, equidad de género y participación política de las mujeres. Cuenta también como autor con varias publicaciones, entre ellas cerca de 150 artículos sobre educación, economía, género, movimientos sociales, sindicalismo y sistema político. El maestro Jesús José Bautista Pérez ha publicado los siguientes ensayos: Los desafíos de la educación de cara al siglo XXI, globalización, cambio laboral y estrategia sindical, estado de conocimiento sobre la internacionalización y comercialización de la educación superior y la subversión de la enseñanza y la escuela en el pensamiento pedagógico de Carlos Marx y Iván Illich. Maestro, te damos la bienvenida agradeciendo estés con nosotros en este espacio de reflexión seria y documentada para analizar, discutir y proponer la reflexión sobre temas claves, en este caso de la educación y los impactos que tiene en nuestro país. Gracias. Muchísimas gracias, estimado Raúl. Te agradezco infinitamente la oportunidad de compartir con el público que nos ve y nos escucha algunas reflexiones sobre el tema educativo, seguramente sobre el tema sindical, y bueno, pues esta es una valiosísima oportunidad que quiero reconocerle a la empresa y especialmente a ti. Al contrario, muchas gracias. Es un privilegio. Gracias a ti. Es muy importante que estamos a punto de llegar ya a los 6 primeros meses del nuevo gobierno federal que preside el licenciado Enrique Peña Nieto, y entre los temas de altísimo impacto, sin duda, el que ha simbrado a la opinión pública, primero que ningún otro, ha sido lo acontecido en el ámbito de la reforma educativa. Jesús, quiero preguntarte, ¿cuál sería la visión crítica, siempre documentada de tu parte como experto en asuntos educativos y laborales? ¿Qué es lo que tú ves en esta etapa de arranque del sexenio de Enrique Peña Nieto en el sector educativo, en el contexto de todos los impactos que se han alcanzado hasta ahora? Bueno, en primer lugar, yo creo que en el sistema educativo nacional hemos vivido un intenso debate sobre la reforma necesaria e inaplazable que requiere todo el sistema educativo en su conjunto, y evidentemente también una efervescencia político-gremial que ha trascendido incluso las fronteras de la nación, porque hemos vivido acontecimientos sumamente importantes, delicados a veces, muy tensos en algunos momentos, pero yo creo que en este momento la coyuntura se caracteriza por 3 elementos fundamentales que quisiera yo mencionar. ¿Cuáles serían estos? El primero tendría que ser que en la sociedad mexicana, prácticamente entre todos los actores sociales, políticos, económicos, educativos obviamente, existe un gran consenso sobre la necesidad, uno, de que hay que elevar la calidad de la educación en México. Una gran demanda. Es una demanda, es un reclamo social, histórico, que no viene, digamos, de ahorita, sino tiene una, digamos, por lo menos
de 1980 a la fecha, más o menos se viene planteando ese imperativo de que hay que mejorar cualitativamente la educación en México. El otro asunto es transformar de raíz el sistema educativo nacional, porque el sistema educativo viene arrastrando grandes rezagos. Yo diría, por ejemplo, que hoy en México existen alrededor de 32.3 millones de mexicanos que son analfabetas, que no han concluido la primaria o que no han concluido la educación secundaria. 5 millones de ellos aproximadamente son analfabetas y el resto se divide entre las personas que no han concluido su educación básica. Entonces, cuando hablamos de que necesitamos que México compita exitosamente en el concierto internacional con naciones desarrolladas, con naciones que tienen una elevada capacidad productiva y de competitividad económica, bueno, pues no lo podemos hacer con una mano de fuerza de trabajo, sí, con ínfimas capacidades o habilidades para poder, digamos, contribuir al fortalecimiento del mercado interno, al fortalecimiento de la productividad y la competitividad de la economía. Entonces, creo que este consenso es un primer elemento que está ayudando a transitar, digamos, en un clima relativamente calmado el asunto de la reforma educativa. El segundo elemento que yo mencionaría tiene que ver con la eficacia de la administración actual, y no es por echarle flores a nadie, sino simplemente creo que son los datos duros de la realidad, en el sentido de que ha habido una buena operación política para generar un ambiente de cambio que permita avanzar hasta donde sea posible en ese propósito, en esos dos grandes propósitos que yo mencionaba: el de tener una mejor calidad educativa y el de tener un sistema educativo de clase mundial que nos permita competir al tú por tú con las grandes naciones de las cuales somos socios o con las que competimos en el ámbito internacional. Y sobre el tercer punto tan interesante que manejas, maestro Bautista, estaba previsto, ya sabemos que en los espacios, en el ejercicio del poder político público, no nada más en México, sino en todos lados, de pronto están los escenarios no previstos. Para el caso mexicano, ¿se habría considerado en el arranque del sexenio de Peña Nieto el que se quebrantara la agenda de manera tan complicada en el asunto de la reforma educativa? Me parece que primero aquí no caben improvisaciones. Eso es. Cuando tú gobiernas una nación, y más una como nuestro país, pues evidentemente suponer que hay ingenuidad y que hay improvisación, me parece que sería bastante delicado que así se condujera un gobierno. Cierto. Me da la impresión de que hay una estrategia bien definida, se sabe hacia dónde se va, se sabe lo que se quiere, y en función de eso hay respuestas, digamos, adecuadas o relativamente favorables para ir cumpliendo los puntos estratégicos de la agenda gubernamental. Y yo diría que no, yo siento, honestamente lo digo con toda la sinceridad, sí, de que no creo que haya un quebrantamiento absoluto de lo que es, digamos, el escenario educativo nacional. Muy bien. Primero, yo decía hace rato que hubo una eficacia en la operación política. Cierto. ¿Por qué lo digo? Primero, porque en el proceso de discusión y aprobación de la reforma del artículo 3º y 73 constitucionales, digamos que salvo algunas tensiones que son normales incluso en un sistema democrático y en una sociedad plural y diversa como la nuestra, pues prácticamente se aprobaron sin mayores sobresaltos esas modificaciones. Se alcanzaron los consensos, los amarres, los acuerdos necesarios. Se establecieron los acuerdos, los consensos, y ello se refleja, por ejemplo, en el asentimiento de los actores claves de este país para avanzar en esa reforma. Perfecto. Primero, por ejemplo, los empresarios, las propias universidades aglutinadas en la NUYES se suman a este esfuerzo nacional
por mejorar la calidad educativa. Las cámaras empresariales, las organizaciones de la sociedad civil vinculadas con el tema educativo se suman igualmente, y hay un dato o dos datos adicionales que son muy importantes. Por ejemplo, hay una modificación de las relaciones de poder, y yo creo que es la esencia de este trabajo que se hizo, en el sentido de obtener el apoyo y el compromiso de la organización mayoritaria del magisterio mexicano y de la organización mayoritaria de los trabajadores de la educación para acompañar y apoyar la reforma educativa. Ese es un dato fundamental. El otro dato fundamental es que se contuvo y se acotó, digamos, la pujanza inicial que tuvo la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que pretendió descarrilar el esfuerzo renovador del gobierno. Y del gobierno digo, no quiero decir que solo el gobierno, porque esta es una exigencia, decíamos hace rato, de la sociedad mexicana, y yo creo que en la medida en que esta reforma sea exitosa, será exitosa también para el país. Pero volviendo al tema específico de cómo se contuvo y cómo se controló esa efervescencia social generada por la coordinadora, bueno, pues yo creo que es muy claro que ese escenario seguramente estaba previsto, era un escenario que seguramente estaba contemplado, y efectivamente, aun cuando la coordinadora siga, digamos, impugnando esas modificaciones, siento que no tiene, lo digo con todo respeto para los maestros que creen en la coordinadora, o los trabajadores que creen en la coordinadora, que no tienen la capacidad suficiente como para revertir una reforma de esa naturaleza. Y también me parece que efectivamente la coordinadora va a mantener, digamos, su exigencia, sus movilizaciones, pero seguramente va a ser más a nivel local, como en Oaxaca, en Michoacán, parcialmente en Guerrero, parcialmente en Chiapas. Cierto. Entonces me da la impresión de que la coordinadora no atraviesa en uno de sus mejores momentos para poder decir que va a quebrantar, en este caso, los objetivos que se ha propuesto, sean buenos o sean malos. Habrá que evaluar si son buenos o son malos los objetivos que se ha trazado la administración en materia educativa. Y yo creo, Raúl, que otro elemento de este contexto que estamos analizando es el hecho de que en el radar del gobierno federal, me parece que prolongar indefinidamente la aprobación de la reforma y de las leyes secundarias, posponerlas o permitir un eventual fracaso de esas modificaciones, pues me parece que no estaba en el radar, porque en buena parte lo que suceda en el ámbito educativo, el destino de esas reformas educativas tiene mucho que ver con el destino que sigan las demás reformas estructurales que están en la agenda. Estamos esperando una reforma en el ámbito de la energía, en el ámbito de las comunicaciones, que ya está caminando, incluso está por definirse también la ley secundaria. Tenemos el tema fiscal, el tema de la reforma hacendaria, y bueno, hoy se presentó en el Palacio de Minería la reforma política. Entonces, un fracaso en cualquiera de estos, digamos, un fracaso en este punto específico habría tenido repercusiones y costos enormes que yo creo que no estaban, digamos, en la agenda de un gobierno que reivindica la eficacia en el ejercicio justamente de sus tareas. Pues es muy interesante, maestro Jesús Bautista, que estás colocando un telón de fondo que retrata de cuerpo completo cómo está el estado de cosas en este tema clave de las reformas en la agenda mexicana, ubicando grupos, actores, contextos, pesos, contrapesos. Y sin duda tendremos la oportunidad de penetrar en los siguientes minutos en temas centrales, por ejemplo, el papel que juegan las escuelas normales del país, esto que tú hablabas sobre la calidad de la educación y qué es lo que se pudiera aspirar
en el corto y medianos plazos, y sobre todo también la capacidad competitiva de México con el exterior en el contexto de la era de la globalidad, sobre todo para alcanzar el llamado modelo Finlandia, que entremos brevemente a descifrar o a entender que este modelo de educación de Finlandia ha ganado la atención y reconocimiento en el contexto internacional al considerarlo que es el número 1 de la educación en Europa. Según los estudios llevados a cabo, los niños finlandeses de hoy estarán entre los profesionales más preparados del mundo. Esto de acuerdo a datos objetivos que se comenzaron a aportar desde que en el año 2000 la Organización para el Desarrollo Económico comenzó a elaborar el informe PISA, que es el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, y que indica que Finlandia ha acaparado los primeros puestos del podio en Europa por su excelente nivel educativo. ¿Cuáles son las claves del éxito? Para poder acercarse precisamente a esto, apenas podemos decir que un 8% de los alumnos finlandeses no terminan sus estudios de primaria y secundaria, pero comparativamente con lo que pasa en otros países europeos, por ejemplo, ni más ni menos que en España, donde 33 de cada 100 niños que empiezan la primaria no terminan la secundaria, indica que en Finlandia los resultados están ni más ni menos que argumentando la ruta del éxito. El estudio sistematizado del caso Finlandia se debe al psicólogo escolar y entonces director del Colegio Claret de Barcelona, Javier Melgarejo, quien comenzó a estudiar el sistema educativo finlandés hace más de una década. Su primera sorpresa consistió en que a los 4 y 5 años de edad son muy pocos los niños finlandeses que acuden a guarderías, y será hasta después de los 7 años cuando empiezan su asistencia regular a las clases. Durante los primeros 6 años de la primaria, los niños finlandeses tienen en todas o en la mayoría de las asignaturas o materias al mismo maestro, que vigila que ningún alumno quede excluido de una manera tal que pudiera afectarlo, y esto viene a representar el fortalecimiento de su estabilidad emocional y de su seguridad. Tampoco hay para esos años calificaciones numéricas, ni se busca fomentar la competencia ni las comparaciones entre los alumnos finlandeses de primaria y secundaria. Este es apenas un primer acercamiento que nos permitirá saber qué podríamos tener como puntos de aspiración en todo este gran recorrido que espera al sistema educativo mexicano, y que le esperamos a que usted siga con nosotros después de la pausa para continuar escuchando la voz del especialista Jesús Bautista. Oficinas virtuales El Plaza Corporativo Condesa. Avenida Tamaulipas, 4º piso, oficina A. Colonia Hipódromo Condesa. Oficinas virtuales para iniciar o expandir tu negocio. Servicio de telefonía personalizada. Recepción de correspondencia. Llamadas locales sin límite y más. Llama 5211 4975. Finhogar, asesoría hipotecaria. Te asesoramos en todo lo relacionado a la adquisición de tu vivienda. Gestionamos para que puedas obtener un crédito hipotecario a la medida de tus necesidades y posibilidades. Trabajamos con las instituciones bancarias de mayor experiencia, seguridad y confianza. Además, tramitamos tu crédito ante Infonavit y Fovista. Una red de profesionales lo espera para asesorarlo personalmente. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica, porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos.
Durante 7 décadas, Deiman ha desarrollado una amplia gama de colorantes, saborizantes y productos semipreparados que satisfacen los requerimientos de la industria de alimentos, así como las necesidades y gustos de los clientes y consumidores a nivel nacional e internacional. Hola, muy buenas tardes, queridos amigos. Es un gusto saludarlos este 18 de abril. Muy contentos iniciando semana. Bienvenidos a una edición más en Desde los Libros. Le agradecemos continuar en esta agenda del emprendedor, donde el especialista Jesús Bautista, un gran experto en asuntos educativos y del sistema político mexicano, nos acerca a qué está pasando en el contexto de la reforma política y en el análisis del mismísimo sistema educativo mexicano. Jesús, te pregunto, ¿cuál es el rol que juegan las escuelas normales de nuestro país en este enorme desafío de ser capaces de construir, de generar cuadros de alto nivel profesional, precisamente en el servicio profesional docente en los tiempos que vive hoy México? Bueno, primero que nada, yo creo que el normalismo en México es una institución clave para el desarrollo nacional, en la medida en que ha sido la cuna de los maestros que han contribuido a hacer grande este país. Yo tengo esa convicción. Sin embargo, lamentablemente también creo que es necesario reconocer que ese sistema normal que permitió al país, o que apuntaló con los cuadros especializados que egresaron de sus filas a, digamos, a lograr índices de crecimiento económico y de bienestar social, digamos, relativamente aceptables, lamentablemente se ha ido perdiendo, se ha ido diluyendo, y creo que en buena medida hoy las normales requieren una modernización, una actualización, porque son la fuente fundamental para que tengamos muy buenos maestros, para que tengamos docentes de alta calidad que enseñen con los métodos pedagógicos más adecuados, más pertinentes, y sobre todo para que esos métodos repercutan en un buen nivel de aprendizaje de los alumnos, porque de eso se trata. Entonces yo creo que retomando un poco lo que tú comentabas en el segmento anterior, sobre el asunto de Finlandia, efectivamente Finlandia es uno de los sistemas educativos mejor posicionados a nivel mundial si nos atenemos a los resultados de la prueba PISA que aplica regularmente la OCDE. Yo creo que efectivamente uno de los pilares fundamentales que le ha permitido a Finlandia tener esos logros tan exitosos se debe a que tiene un proceso de selección muy riguroso de su personal docente. Y lamentablemente en el caso nuestro, en el caso mexicano, el problema se ha ido pervirtiendo tanto que es una realidad, y no lo digo yo, lo han dicho cientos de miles de analistas e incluso los propios actores lo han reconocido, que lamentablemente hoy se siguen vendiendo, se siguen heredando las plazas, o bien se siguen dando pases automáticos sin que medie una ponderación, una evaluación, una medición de las capacidades, de la vocación, de las habilidades de los docentes para poder enseñar adecuadamente. Y además de la superación a través de diversos cursos, se ha criticado por parte de algunos estudiosos del tema que asistir a las marchas, mítines, plantones, caravanas y demás actos de la coordinadora
es lo que les aumente el puntaje para el escalafón, cosa que entre otros de los ángulos resulta muy diría, contrastante con el modelo finlandés. Sí, yo creo que hay otro contraste, Raúl, que, bueno, son muchos, por ejemplo, el involucramiento de la familia en el acompañamiento del proceso educativo de los niños, ¿no? Así es. En la generación de ambientes de aprendizaje adecuados. Por ejemplo, en Finlandia tengo entendido que los niños no ven televisión comercial las mismas horas en que los niños mexicanos lo hacen. Regularmente hay preferencia para que los niños finlandeses lo vean, pero temas formativos, claro, temas que ilustren, que generen creatividad, que generen inquietudes, que despierten la curiosidad de los niños para descubrir e inventar cosas nuevas, porque de otro modo pues difícilmente se podría realizar con éxito o que pudieran lograr esos niveles tan altos que tienen nivel de aprovechamiento. El otro asunto tiene que ver con que efectivamente hay una cultura de ir a la biblioteca cotidianamente para poder investigar, para poder involucrarse en los temas que conciernen a la educación de los niños. Y especialmente aquí, retomando el asunto de la preparación de los docentes, ahí la selección es bastante rigurosa, en el sentido de que se aceptan como candidatos a docentes a los alumnos egresados con las más altas calificaciones, etcétera. O sea, son muchos elementos, pero también hay otro factor fundamental que tiene que ver, por ejemplo, con la inversión que realiza el Estado finlandés. El Estado finlandés más o menos destina un promedio de 11 o 12% de su Producto Nacional Bruto al sistema educativo nacional. Nosotros en México, en el mejor de los casos, estamos llegando al 6.0%, sí, pero en realidad, 6.2%, perdón, pero de ese 6.2%, 5% corresponden a la Federación, estados y municipios, y el 1.2% corresponde a la iniciativa privada. Entonces, ahí estamos frente a un dilema, frente a un desafío, porque el artículo 25 de la Ley General de Educación desde el 2005 establece que es obligación del Estado mexicano destinar por lo menos el 8% de su Producto Interno Bruto a la educación. De ese 8%, el 1% debe destinarse a ciencia y tecnología. Entonces, si nos comparamos con este país y aspiramos efectivamente equipararnos con un país del primer mundo o con los países del primer mundo, tenemos que hacer no solamente una reforma centrada en el mejoramiento de la calidad de la enseñanza, tenemos que hacer un esfuerzo adicional para mejorar la calidad de los aprendizajes, pero junto con ello, tenemos que ver cómo elevamos o cómo superamos los enormes rezagos, las grandes carencias que tienen las escuelas o que tienen los alumnos o que tienen los propios docentes. Y en este caso, una herramienta fundamental para apoyar a los docentes en el mejoramiento de sus prácticas pedagógicas es justamente un poderoso servicio profesional docente, tal como lo plantea la fracción 3 del artículo 3 constitucional ya vigente. Claro, incluso esto nos lleva, Jesús Bautista, a retomar algunos de los puntos muy importantes que ha señalado. Uno de ellos, el señalado en el caso de Finlandia, como el gran orgullo que representa el honor nacional que significa ser maestro de primaria, ser maestro de secundaria en el sistema islandés, en el sistema finlandés. Pero también lo que Harri Skog, secretario de Estado de Educación de Finlandia desde el año 2006,
ha resumido en una frase que es muy relevante en todo este proceso, cuando dice: la educación es la llave para el desarrollo de un país. Por eso el país nórdico, Finlandia, dedica, como tú ya dices, del 11 al 12% de los presupuestos del Estado y los ayuntamientos a financiar este modelo de educación. Es una política inteligente que ya está empezando a dar frutos. Y otro de los muy importantes ángulos que tú abordabas y que ahora retomo, indica que el éxito finlandés se debe a que encajan tres estructuras claves en el modelo educativo de ese país: la familia, la escuela y los recursos socioculturales, como son las bibliotecas, ludotecas, cines. De acuerdo a Javier Melgarejo, este experto que ha estudiado a fondo el sistema educativo de Finlandia, los tres engranajes referidos están ligados y funcionan de forma coordinada. Los padres de familia tienen la convicción de que deben ser los primeros responsables de la educación de sus hijos por delante de la escuela y complementan así el esfuerzo que se hace en el colegio. En Finlandia, el 80% de las familias van a la biblioteca los fines de semana y esto representa un gran estímulo para la lectura en casa, lo que es fundamental. Además, el sistema social finlandés contribuye con numerosas ayudas oficiales a las familias que pueden conciliar su trabajo y la atención de sus hijos. En una palabra, como tú ya lo has dicho, se dan las condiciones de una verdadera e integral política de Estado para reforzar el ascenso cada vez mayor del modelo educativo finlandés. Y traído nuevamente el asunto a México, te pregunto, ¿existe la asignación especial de recursos para, por ejemplo, la escuela normal mexicana en todo el rol que le toca jugar ahora en el contexto de la reforma educativa que se discute? Bueno, primero que nada, debo decir que en el presupuesto de egresos de la Federación para cada año se prevén los recursos y se etiquetan, además, se asignan a rubros específicos. Y obviamente en el caso de las escuelas normales tienen un monto determinado ya previsto primero por la iniciativa del Ejecutivo. Seguramente en algunas ocasiones interviene el Legislativo para incrementar o reasignar esos recursos, depende ahí del proceso de negociación tan intenso que solemos ver y analizar cada fin de año. Pero lo cierto es que me parece que los recursos destinados a a las normales, me parece que se ha ido deteriorando, se ha ido debilitando, y yo creo que un país que apuesta a jugar un rol fundamental en la sociedad del conocimiento, basada en educación, y esta a su vez sustentada en buenos maestros y en buenos estudiantes, pues no podemos mantener un sistema de esa naturaleza tan castigado, tan deteriorado, porque independientemente de los vicios y de los errores o de los excesos que algunos grupos han, cometido en las normales, volviendo a muchas de ellas en escuelas de cuadros políticos y no de centros de excelencia académica. Bueno, pues entonces la verdad es que estaríamos haciéndole un flaco favor a la reforma educativa si junto con el servicio profesional docente no pensamos en cómo debe o hacia qué dirección deben reformarse las normales. Y yo creo que es una agenda pendiente de la autoridad educativa que diga a la sociedad, que nos explique en qué consiste su propuesta de reforma de esas instituciones formadoras de docentes, porque en buena medida de ellas dependerá también el destino de esa propia reforma. Y bueno, son dos elementos
que tienen que ir concatenados, que tienen que ir acompasados, porque no puedes tener un sistema de formación inicial de maestros totalmente desfasado, totalmente impertinente, en términos de que no corresponda su currículum, sus programas a las necesidades de desarrollo del país, y tengas un servicio profesional docente, digamos, de primer mundo. Sería una incongruencia inadmisible que no se dé esa conjunción de esos dos esfuerzos, y tienen que ir paralelos. Claro, ¿y qué nos dices de los liderazgos regionales que han surgido en los casos que ya has mencionado en el ámbito educativo, sobre todo Oaxaca, Michoacán, parte de Guerrero, y que parecieran ser los puntos que pretenden descarrilar todavía, al menos en el discurso, el tránsito hacia la reforma educativa integral? Bueno, primero que nada yo creo que hay que entender un asunto medular. En un sistema democrático como el que presuntamente tenemos en México, sí, la existencia de la oposición es necesaria. Cierto. Es más, es indispensable la existencia de la oposición para los pesos y contrapesos y para la viabilidad de la propia democracia. Por supuesto. ¿Sí? Aquí lo que podríamos hacer, una especie de digresión, es que hay tres tipos fundamentales, según la teoría política, hay tres tipos fundamentales de oposición. Sí. Una que es una oposición leal, que es una oposición responsable, negociadora, que se suma al esfuerzo dentro del marco institucional, dentro del marco legal, que se suma al esfuerzo por avanzar en el desarrollo del país, en las transformaciones que requiere el país para ocupar los primeros lugares del concierto internacional, y que no pretende, digamos, socavar la fortaleza del gobierno, coopera, digámoslo así, colabora. Digamos que es la cara amable, la cara positiva de la oposición. Hay otra oposición que es una oposición desleal, que digamos es antisistémica, es contestataria, que tiende a exacerbar los conflictos, y obviamente para esa oposición, o para ese tipo de oposición, socavar la fortaleza del Estado mexicano, en este caso, es un requisito, es un objetivo estratégico. Claro, porque opera bajo aquella lógica de, diría, recrudecer y tensar al máximo las cosas para obligar a una más lucrativa negociación, para encarecer la negociación misma. Sí. Yo recomendaría, antes de hacer un comentario sobre esta última reflexión que haces, Raúl, yo diría que también hay otra oposición, otro tipo de oposición según la teoría, sí, la oposición semidesleal, muy bien, que es una oposición, digamos, ambivalente, sí, es una oposición que adopta posiciones ambiguas, no se define, y según la propia teoría es la oposición más peligrosa inclusive que la segunda, porque en su definición no colabora y tiende a ayudar más al segundo tipo de oposición, a la oposición antisistémica. Y aquí voy al comentario que tú hacías sobre el carácter o la forma en que podríamos caracterizar en este caso a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Yo diría que se trata de un movimiento que se inscribe claramente en el segundo tipo de oposición que yo señalaba. Es una oposición claramente, o es un movimiento claramente antisistémico, ¿sí? Que es una coordinadora cuyos liderazgos se caracterizan por su dogmatismo ideológico, político, reivindican, por ponerte un ejemplo, el asunto de la lucha de clases, que yo creo que es importante, pero en este momento suena a discurso decimonómico, pero bueno, finalmente es una parte característica de su discurso. Otra cuestión es que se busca así el debilitamiento del Estado, se busca así el enfrentamiento con las estructuras de dominación, ¿sí?, para lograr objetivos específicos.
Y yo creo que esta es una lectura que no se ha hecho, digamos, con la suficiente calma de lo que es la coordinadora. Se le ve la cara grotesca cuando bloquea autopistas, cierto, cuando bloquea centros comerciales, cuando se introduce por la fuerza o trata de introducirle por la fuerza a las sedes de instituciones emblemáticas como la SED, como el IFE, como Gobernación, etc. O sea, es la cara grotesca que se logra ver a través de los medios de comunicación, en la prensa, en la radio, en la televisión, en general en todos los medios. Eso es lo más visible. Pero esto que sí es de fondo, porque es una oposición que se opone, válida la redundancia, perdón por la redundancia, pero es válida en este caso, que rechaza, por ejemplo, el neoliberalismo, ¿sí? Y como tal, porque para ellos el neoliberalismo en este caso es una fase superior del desarrollo capitalista, y que el capitalismo en esencia es un capitalismo explotador del hombre, sobre todo de los más desfavorecidos, porque quienes obtienen jugosas ganancias se supone que viven de la explotación de la fuerza del trabajo, de la gente que no tiene los medios de producción a su alcance. Entonces, eso explica de alguna manera o en buena medida el hecho de que se opongan a cualquier tipo de reforma que desde su punto de vista atente contra derechos sociales, atente contra el bienestar de la sociedad, atente contra el bien público, y en este caso la educación es un bien público y es además un derecho social. Entonces es explicable que la coordinadora, desde este marco de análisis, desde este enfoque, es perfectamente congruente con, digamos, en su lucha y en su proceder. El problema es que yo creo que tiene prácticas que no son admisibles. De acuerdo. Porque, pues si me lo permites, es muy interesante lo que nos estás planteando. Vamos a entrar a un corte, pero le invitamos a quienes nos siguen que si quieren saber también los nombres de las organizaciones y corrientes dentro del magisterio en México que se ubicarían en ese lado de las organizaciones ambivalentes, y además si quiere conocer qué opinaría un experto como lo es Jesús Bautista sobre los temas claves, sobre los hilos más finos que deben considerarse para impulsar exitosamente la reforma educativa en México, le invitamos a que siga con nosotros en un momento. Oficinas virtuales El Plaza Corporativo Condesa. Avenida Tamaulipas, cuarto piso, oficina A. Colonia Hipódromo Condesa. Oficinas virtuales para iniciar o expandir tu negocio. Servicio de telefonía personalizada. Recepción de correspondencia. Llamadas locales sin límite y más. Llama 5211-4975. Finhogar, asesoría hipotecaria. Te asesoramos en todo lo relacionado a la adquisición de tu vivienda. Gestionamos para que puedas obtener un crédito hipotecario a la medida de tus necesidades y posibilidades. Trabajamos con las instituciones bancarias de mayor experiencia, seguridad y confianza. Además, tramitamos tu crédito ante Infonavit y Fovista. Una red de profesionales lo espera para asesorarlo personalmente. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica, porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Durante 7 décadas, Deiman ha desarrollado una amplia gama de colorantes,
saborizantes y productos semipreparados que satisfacen los requerimientos de la industria de alimentos, así como las necesidades y gustos de los clientes y consumidores a nivel nacional e internacional. Hola, muy buenas tardes, queridos amigos. Es un gusto saludarlos este 18 de abril. Muy contentos iniciando semana. Bienvenidos a una emisión más en Desde los Libros. Oficinas virtuales El Plan. Siempre es un privilegio escuchar la voz atinada, autorizada, de un experto dedicado, como en este caso Jesús Bautista, al tema educativo, al modelo educativo mexicano. Y justamente será importante lo que nos puedas comentar, Jesús, sobre la conclusión reciente que se ha dado sobre una negociación salarial que valdría la pena. Sobre el tema nos dijeras. Bueno, primero que nada, una primera consideración sería que en el presupuesto de egresos, en el anteproyecto de presupuesto de egresos que el Ejecutivo Federal somete a la consideración, en este caso de la Cámara de Diputados, que es la única que tiene facultad para aprobar el presupuesto, normalmente van, digamos, etiquetados, van asignados ya los montos que considera que van a cubrir cada una de las necesidades que tiene el sector público mexicano. En este caso, obviamente, ya hay una consideración, ya hay una estimación de cuántos recursos requeriría para dar un porcentaje X a los salarios, de incremento salarial para el magisterio, para los trabajadores de la educación en general. El proceso que a mí se me hace más interesante es el que se vive entre septiembre y noviembre, que se aprueba el presupuesto, porque es ahí donde concurren todos los actores, gobernadores, los propios diputados, los senadores, las organizaciones sociales, etcétera, y obviamente el magisterio no es la excepción, o la representación del magisterio no es la excepción. Van y negocian, cabildean, ya sea el incremento del presupuesto previsto por el Ejecutivo o bien la reasignación de esas partidas. Esa es una primera consideración. Creo que ahí está el trabajo fino, porque en esta etapa en la que se sienta la representación sindical legítima con la Secretaría de Educación Pública, evidentemente ahí ya la negociación es cómo se distribuye el presupuesto aprobado previamente por la Cámara de Diputados, ya convertido en decreto. Entonces, prácticamente en esa negociación, el estire y el afloje está justamente en dónde se asignan o cuáles son las prioridades que tiene, en este caso, la institución gubernamental, pero también cuáles son las prioridades que tiene la institución sindical. Sin embargo, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Jesús, ha descalificado esta negociación salarial que dice es insuficiente. Claro, es muy en el discurso de confrontación permanente que suele manejar. Mira, yo creo que es una demanda legítima que el magisterio tenga efectivamente mejores salarios. Me parece que eso es totalmente legítimo, porque efectivamente creo también que, al margen de que hay algunos sectores que dicen que los maestros son unos privilegiados,
La verdad es que yo invitaría a quienes critican esa situación que vivieran con los cerca de 8,000 pesos que gana un maestro de clase inicial. A ver si la libran en un mes. Me parece que ahí hay que reflexionar muy seriamente. Cierto. En primer lugar. Segundo, efectivamente la coordinadora permanentemente ha planteado, incluso su bandera inicial era de 100% de incremento salarial, y bueno, sistemáticamente ha ido moviendo los porcentajes. En el último caso creo que su demanda era del 20% de aumento salarial, pero aquí yo creo que el dato interesante, Raúl, es que en la negociación salarial que establece la SEP y la representación legal y legítima que reconoce la autoridad, hay varios datos interesantes. Uno, normalmente el incremento que recibe el trabajador de la educación es ligeramente superior al índice inflacionario. Así es. Es un dato interesante. Yo tengo datos aquí que salvo en 2008, en el año 2008, salvo en esa ocasión que la inflación fue del 6.5%, el incremento salarial fue del 4.8%, pero el resto de los años prácticamente ha habido una diferencia de al menos 1% digamos, superior del incremento obtenido por los maestros frente al índice inflacionario con que cierran los años. Ese es un dato interesante. El otro dato interesante es que generalmente la capacidad de negociación que tiene el magisterio institucionalizado o institucional le permite obtener un incremento relativamente superior al que obtiene el común de los trabajadores al servicio del Estado. Ese es otro detalle u otro elemento que vale la pena considerar. Y finalmente, yo creo que también vale la pena tener en cuenta que en 1998, Sí. digamos, el salario inicial de un maestro era de alrededor de 3.90 salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal. Sí. Hasta el 2011 esa proporción era más o menos de 5.57% salarios mínimos. Entonces, creo que en ese sentido, si bien no podemos echar las campanas al vuelo, porque efectivamente la economía real, ¿sí?, te dice otra cosa, te da otros datos. El incremento del nivel de vida es exagerado, ¿sí? Estamos viviendo etapas en las que un kilo de huevo cuesta 41 pesos, que un kilo de tortillas cuesta entre 12 y 15 pesos o más. Entonces, yo creo que la economía real también tiene mucho que ver en este asunto, e independientemente de que hay esta proporción, digamos, relativamente favorable para los maestros, me da la impresión de que en la realidad, de todos modos, es insuficiente. Muy bien. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, tenemos solamente 2 minutos para que por favor nos digas cómo debemos entender este anuncio que esta tarde de lunes 27 de mayo ha dado a conocer la Secretaría de Educación Pública, en el sentido de que con una inversión de 63 millones de pesos en octubre de este año comenzarán a entregarse 240,000 laptops a los estudiantes de quinto y sexto año de primarias. Primero, yo creo que la aplicación de las nuevas tecnologías en el sistema educativo para mejorar la enseñanza y mejorar los aprendizajes es fundamental. Eso es. Yo espero que esta entrega de computadoras a esos niños vaya acompañado también de un proceso de entrenamiento para que se les utilice virtuosamente, Claro. para que se les saque el jugo desde el punto de vista pedagógico y no sean fuente de distorsión en el proceso educativo de los muchachos, de los niños en este caso. Y yo diría también que otro elemento que habría que considerar es el asunto de la equidad. Necesariamente el gobierno federal tendrá el reto de que este proceso avance lo más posible
lo más equitativamente posible, porque si no se logra la meta de, digamos, de satisfacer esos requerimientos, esas demandas, de cubrir a toda esta población, corremos el riesgo de convertir el problema de las tecnologías, o en este caso de los equipos de cómputo, en una fuente adicional de desigualdad. De por sí el sistema educativo es un sistema educativo sumamente desigual. Hay maestros, hay más o menos el 53% de las escuelas preescolar, por ejemplo, se ubican en zonas de alta o altísima o muy alta grado de marginación. Claro. Entonces, debemos que tener en cuenta que no puede, una política pública no puede de ninguna manera reproducir esas inequidades, esas desigualdades que se pretenden combatir. Muy bien. Por último, maestro Jesús Bautista Pérez, si tú fueras invitado a participar en una mesa de los llamados think tanks o de estos espacios de alta reflexión para la toma de decisiones con consultores de muy alto nivel como tú lo eres, ¿cuáles serían los 3 puntos finos que propondrías y pusieras en la mesa para poder garantizar el tránsito adecuado para el éxito de la reforma integral educativa que necesita nuestro país? Pues primero, efectivamente, hacer una revisión y una modernización del sistema de los institutos de formación de profesores. Bien. Obviamente, fortalecer el desarrollo profesional, pero además tener, digamos, atacar de manera integral el problema, porque tenemos problemas de violencia, Claro. tenemos problemas de inseguridad escolar, tenemos problemas de mala nutrición, de obesidad, etcétera, que están influyendo e impactando el aprendizaje de los alumnos y el desempeño mismo de los maestros. Entonces, si no corregimos paralelamente ese tipo de problemas, pues difícilmente vamos a poder tener éxito en una empresa de esta naturaleza. Yo le apuesto a que hagamos un último esfuerzo. Digamos, creo que estamos ante la última oportunidad para hacer efectivamente un cambio educativo exitoso en el país. Muy bien, pues maestro Jesús José Bautista Pérez, agradecemos mucho tu muy importante aportación en esta mesa de reflexión, en esta tarde de la Agenda del Emprendedor, sobre el modelo educativo y la realidad que vive nuestro país en pleno siglo XXI. Muchas gracias. Al contrario, Raúl, es un placer. Muchísimas gracias por esta distinción. Me siento privilegiado por haber sido invitado en esta sesión. Muchas gracias. Gracias al público que nos ve y que nos escucha. Por supuesto, y también agradecemos a nuestro gran equipo de producción que está siempre apoyándonos de manera muy profesional. Y le invitamos a que continúe en este canal. Desde los libros lo espera Maru Rodríguez. Gracias, hasta la próxima semana. Oficinas virtuales El Plaza Corporativo Condesa. Avenida Tamaulipas, 4º piso, oficina A. Colonia Hipódromo Condesa. Oficinas virtuales para iniciar o expandir tu negocio. Servicio de telefonía personalizada. Recepción de correspondencia. Llamadas locales sin límite y más. Llama 5211-4975. Finhogar, asesoría hipotecaria. Te asesoramos en todo lo relacionado a la adquisición de tu vivienda. Gestionamos para que puedas obtener un crédito hipotecario a la medida de tus necesidades y posibilidades. Trabajamos con las instituciones bancarias de mayor experiencia, seguridad y confianza. Además, tramitamos tu crédito ante Infonavit y Fovista. Una red de profesionales lo espera para asesorarlo